aquí David Páramo. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Pascal? Yo creo que uno de los temas en los que nos tenemos que centrar y que no es de coyuntura es qué va a pasar fiscalmente en México después de que se presente y sea aprobado o no el paquete fiscal de Donald Trump. Muy esquemáticamente te explico. Hoy lo que conocemos es un resumen básicamente de lo que plantean. Es desaparecer el impuesto sobre la renta para las empresas e irse a un impuesto. Mira, una manera de entenderlo muy clara es como el YETO. ¿Te acuerdas que nosotros teníamos un impuesto empresarial de tasa única que era sobre los flujos y que le ibas haciendo algunas pequeñas deducciones que eran las reinversiones y el pago de Hoy están nóminas? al 35%, ¿no? Sí, entonces ellos lo que plantean es desaparecer el impuesto para las empresas y cobrar este impuesto que es a todas las importaciones. Nos hemos equivocado en el análisis como país, como sociedad, y hemos cometido el error de decir, por ejemplo, que se trata de un impuesto que está destinado hacia México. No, no es hacia México, es hacia todas las importaciones. No es tampoco un proyecto de Donald Trump, sino que es un proyecto que los republicanos han tenido. ¿Qué ven básicamente los republicanos? Ven, punto número uno, que el impuesto sobre la renta es muy fácil de evadir. Aquí en México y en todo el mundo el impuesto sobre la renta es muy fácil de evadir. Que es mucho más fácil. Pero no creo que esa sea la principal Es motivación. la principal motivación. La principal motivación es que el impuesto sobre la renta es muy fácil de evadir. Porque No es el tema de es sobre que, ganancias. Vaya, no va contra, para la visión de ellos, no va contra la competencia. No, ¿No es más bien por ahí? no. Ellos van. Básicamente la visión que tienen Estados Unidos es, tenemos una economía que se está haciendo vieja, pero que tiene alto nivel de consumo. Estados Unidos no es un importante exportador. Podríamos irnos con la finta, pero no exporta mucho Estados Unidos, de hecho exporta un poquito. Lo que hace Estados Unidos es va a México, pone una planta para vender en México, va a China, pone una planta para vender en China. Lo que quieren hacer es un programa que haga que te lleves las plantas a los Estados Unidos, porque ya no te cobran impuestos sobre las importaciones, no sobre las exportaciones. Hoy el promedio que pagan en el mundo de impuestos sobre la renta en el mundo es 30%, 32%. Sí. Entonces le dices, oye, yo te me traigo aquí, no te voy a cobrar ese impuesto. Te voy a cobrar impuesto sobre lo que importes, no sobre lo que exportes. Entonces eso te fortalece un poco el empleo aún con la mecanización. El impuesto sobre la renta es fácil, porque sobre las ganancias, y las ganancias son fáciles de escoger. El YETU tenía, por ejemplo, la virtud que era un impuesto sobre el flujo. Y aquí lo que quieren es cobrar impuestos sobre el flujo. Todos tus flujos te cobran impuestos, salvo que sean a las importaciones. Entonces, eso promueve que pongas tu empresa en los Estados Unidos y busques exportar. Eso es lo que están buscando, ¿eh? Eso es lo que están buscando. Y lo que tú dices es que tenemos que ver qué vamos a hacer aquí. Y tapar el hoyo sobre el impuesto sobre la renta. Sí. El impuesto sobre la renta fue creado, inventado en los Estados Unidos hace 100 años aproximadamente. México también está muy basado en el impuesto sobre la renta. El secretario de Hacienda, en estas reuniones que hubo con el presidente, ¿te acuerdas? No sé, la de Función fue la matutina. función vespertina. Yo estuve en la matutina, tú en la vespertina. Sí. El presidente dijo que íbamos a tener que hacer un ajuste fiscal importante. Sí, así es. O sea, lo dijo hace ya 4 semanas aproximadamente. Y el secretario Meade, hoy y ayer, ya habló de que hay que cambiar. Uno de los temas que ya aventó sobre la mesa es, oigan, hay que cobrar impuesto predial. México es uno de los países del mundo, es una potestad solo de los municipios. Es uno de los países del mundo que menos impuesto predial cobra, 0.2 del PIB. Sí. Los países que más cobran en el mundo cobran 4 del PIB. Imagínate que recaudáramos 1.5 del PIB en impuesto predial. Y el esquema fiscal en México es municipios y estados se extienden la mano, el gobierno cobra, entonces eso ya no funciona. La segunda alternativa es, si Estados Unidos cambia su modelo fiscal, el modelo fiscal del mundo va a tener que cambiar. Tenemos un convenio de doble tributación, si desaparece en el ISR se acaba la materia, porque es ISR contra ISR. Sí. Entonces no puedes hacer ISR contra impuesto al YETU, ¿o cómo se consumo. llama? Sí, sí. O sea, no puede, entonces tendríamos que empezar a plantearnos, ¿por qué no nos vamos a un impuesto volvemos a pensar en los impuestos al consumo que son muchísimo más justos? ¿Quién consume más? ¿Quién más dinero tiene? Es obvio, es como el tema de la gasolina. Ahora, Pero nos vamos a meter en el espinoso asunto de las medicinas y los alimentos.
Ese tema hay que atenderlo de una manera diferente. Si hay una cobertura de seguridad social popular completa, una persona de pocos ingresos no tendría por qué gastar un peso en medicinas. Tendría que ir al médico del Seguro Popular y decir, oye, me siento mal, te doy una medicina. Y podría ser por varios esquemas. O te doy un cupón, o vas a la farmacia con la receta, la farmacia te la da y la presenta contra impuestos. Ahora, hay quienes dicen que el IVA también se puede evadir. El IVA es mucho más difícil de evadir, porque el IVA en algún momento pagas, o sea, y lo paga el consumidor. O sea, es mucho más difícil de evadir el consumo que por el lado del impuesto sobre la renta. Pero luego pasan estas cosas de con IVA o sin IVA, ¿no? Pero es que ese es otro tema. O sea, oiga, ¿quiere factura? Le voy a cobrar 16%. Le voy a cobrar extra. Pero en este país tenemos el absurdo de que si quieres pagar con tarjeta, hay algunos lugares que dicen, pero le voy a cobrar el 6% extra. Entonces no debes ir a esos lugares. Por ejemplo, lo que yo te decía de las farmacias, imagínate que a una farmacia le digan, oye, todo lo que des del sector salud, contra tu declaración de impuestos, muchas farmacias dirán, oye, yo no surto esas recetas. En Chile el incentivo es un papelito que le dan al consumidor que luego lo usa para deducir una parte del IVA que le cobra. Entonces, ahí hay un incentivo para aquí lo cobrarlo, ¿no? O sea, lo puedes hacer. Para pagarlo, pues. Ahora, le tienes que dar transferencias directas a los deciles más bajos de ingresos. Porque ciertamente quien más consume es quien más dinero tiene. Claro. Pero como porcentaje del ingreso de una familia, es mucho más lo que una paga familia, una familia, entre más pobre es, más gasta en alimentos y medicinas, como porcentaje de su ingreso total. Entonces tendríamos que sentarnos a decir, oye, ¿por qué no cobramos IVA generalizado? Y hasta lo subimos. Y desaparecemos el ISR, ¿eh? ¿Qué es lo que está planteando Estados Unidos? Y lo que tú estás diciendo se planteó hace 10 años aquí en México. 17. Bueno, yo me acuerdo hace 10 porque ¿sabes por qué me acuerdo? Escribí una columna o varias sobre el tema. ¿Sabes por qué me acuerdo que hace 17? Hace 17 años fue cuando se acabó CNI Canal 40. Una de las últimas discusiones que yo tuve con Denise Merker fue sobre IVA en alimentos y medicinas. Poco antes de que CNI Canal 40 se acabara, fue hace 17, no es cierto. Dejémoslo por lo menos 12 o 13 años, por si estoy equivocándome con las fechas. Una de las últimas discusiones que tuve en mayo antes de que cerrara CNI Canal 40 con Denise Merker y con Ciro era sobre IVA en alimentos y medicinas. Pero también hemos discutido lo de las gasolinas 60 años, ¿no? Y la reforma, los 80 años y las gasolinas 60. A lo que voy es que estamos regresando cíclicamente a una discusión que tuvimos. Pero es una discusión que tenemos que superar porque las condiciones cambiaron. Esto es muy importante, Pascal. Si Estados Unidos acaba con el ISR, todo el mundo se va a tener que voltear hacia los impuestos al consumo. Pues vámonos preparando. Nosotros ya tuvimos el YETU, ya tuvimos la experiencia que funcionaba el YETU, ¿eh? Funcionaba y funcionaba bastante bien. Porque era sobre tus flujos y deducías. Es mucho más difícil de evadir que sobre el impuesto sobre la renta. Entonces, esa es la discusión que vamos a tener y debemos prepararnos para IVA en alimentos y medicinas. Son unas condiciones políticas, tú lo sabes mejor que yo, verdaderamente complicadas. Gran tema que hay que seguir. Gracias, David. Pascal, gracias. Muy bien.